Cuando era malo me respetaban y ahora me desprecian todo. ¡Qué abuso! Que nos favorecen con su distinguida radio audiencia. Muy bien, el día de hoy entonces tenemos noticias cada vez más esclarecedoras de cómo se mueve en realidad la partidocracia en profunda crisis y cómo se mueve, pues, cómo se mueven los agentes, los factores de la política nacional. Queda mucho más claro, mucho más evidente, y se confirma la hipótesis de Jaime del Castillo, que la elaboró hace buen tiempo atrás, ¿no? Estamos hablando de unos buenos años atrás, cuando afirmé en sendos artículos, inclusive en programas radiales, ahí están los videos, ¿no? En la cual afirmaba categóricamente, y lo vuelvo a hacer, que los partidos políticos se han convertido en organizaciones mafiosas profesionales, ¿no? Entonces eso realmente tiene su correlato exacto, ¿no? Entonces los partidos políticos dividen, mejor dicho, extinguen, hacen desaparecer lo que se conocía comúnmente como la separación de poderes, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que era la teoría del francés, el filósofo político Montesquieu, el barón de Montesquieu, que decía pues de que el poder solamente frenado por el poder y que por lo tanto había que separar los poderes en una república para que entre ellos exista el check and balance, ¿no? El check and balance significa el contrapeso de poderes, ¿no? Un poder controla al otro, ¿no? Entonces para eso se creó en la teoría política, se creó el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ¿no? Formalmente separados, independientes, ¿no? A diferencia de los gobiernos monárquicos, donde que el rey tenía pues en su mano todo, ¿no? Tenía la administración de justicia, tenía la administración propiamente en sí, ¿no? Y tenía de otro lado la nación de leyes, o sea, el rey lo hacía todo. Entonces cuando aparece una república, ¿no? Cuando aparece una república, se separan los poderes, ¿no? Y estos poderes deberían entre sí controlarse. Bueno, pues resulta que cuando aparecieron los partidos políticos, que primero eran clubes, ¿no? Clubes electorales, clubes de notables, clubes de ricachones, hay que decirlo, pues no, claramente, clubes de terratenientes, clubes de ricachones, ¿no? Y después ya aparecieron dentro del manejo del liberalismo, dentro del manejo del capitalismo liberal, no había democracia, aparecen ya con los partidos de extracción social los primeros requerimientos de mayor democratización, y poco a poco se va a ir avanzando en el tema de la democracia. O sea, la democracia ha sido toda una conquista, ha costado sangre, sudor, lágrimas, muertos, torturas, etcétera, etcétera, ¿no? En Inglaterra pelearon mucho los sindicatos de trabajadores para conseguir una mayor democratización, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los partidos políticos, realmente los partidos políticos que han ido generando conquistas sociales, han sido a través primero de las organizaciones laborales, ¿no? Ahí está la historia de los partidos, ¿no? Entonces, esto, cuando aparece este fenómeno de los partidos, es algo histórico, es algo ético, es algo principista, y los partidos políticos comienzan a obtener poder de a pocos, ¿no? Primero van llegando al Parlamento, poco a poco van consiguiendo mayoría en el Parlamento, luego van consiguiendo algunos ministerios y luego van ganando gobiernos. Pero ya los partidos políticos en estos últimos años, en estas últimas décadas, los partidos políticos ya se han convertido en organizaciones mafiosas, porque para poder enriquecerse las cúpulas de los partidos políticos, ellos tienen como preocupación fundamental, punto uno, mantenerse en el poder, enroscarse en el poder, empernarse en el poder. Por eso hubo un famoso politólogo, un sociólogo político, Robert Michael, ¿no? Que dijo o esbozó la famosa ley de hierro de la oligarquía, ¿no? ¿Qué significaba en esta interpretación de Michael? Significaba que las cúpulas partidarias forman una argolla de acero, ¿no? Y ellos
por ningún motivo quieren dejar el poder, porque ahí están todos los privilegios y todas las llaves maestras para el enriquecimiento fácil. Y esta teoría que fue elaborada en 1910, hasta la fecha sigue cumpliéndose exactamente. Entonces, ¿qué hacen los partidos políticos? Decía, los partidos políticos se encargan de corromper la república para poder mantenerse y poder enriquecerse. Entonces, ¿qué hacen? Los partidos políticos copan el poder ejecutivo, el poder legislativo a través del parlamento, buscan mayorías o buscan alianzas. Correcto, aquí en el Perú, y hemos visto el extremo más vicioso a través de los tránsfugas y de los topos. ¿Recuerdan ustedes, amigos, no es cierto? Muy bien, no solamente eso. A través del Parlamento se busca influir en la designación de los jueces, ¿no? Y esto se ha hecho en todos los países. Entonces los partidos políticos buscan sus jueces y sus fiscales para que ellos no sean fiscalizados y para que ellos no sean juzgados. O sea, la regla de oro de la partidocracia mafiosa es dominar el Parlamento, dominar el Poder Ejecutivo y tener sus jueces y sus fiscales. Y eso es fundamental. Y la otra fase de la partidocracia ha sido la de copar los medios de comunicación social, ¿no? Entonces los medios de comunicación social de un tiempo a esta parte, antes estábamos hablando de casas o de familias de periodistas que durante 80 o 100 años eran familias de periodistas que tenían pues determinados medios de comunicación basados en una ética, en un principio periodístico 100%. Pero ahora no, ya con la, con el copamiento del neoliberalismo, con la globalización, ya las empresas periodísticas se han convertido también en fuente de negocio. Entonces, el que es dueño de medio de comunicación lo que quiere es ganar plata, ¿no? Y si tiene que ganar plata, lo primero que tiene que hacer es amarrarse con un partido político que está en el gobierno o con los gobiernos de turno y por lo tanto callarle todos sus actos negativos y de corrupción y de mafia. Y los medios de prensa, ¿no?, ya se han vuelto en entes negociantes, que hacen negocio, ¿no? Y ya no se llaman medios de prensa, lo estamos utilizando solamente para graficar, ya son organizaciones mercantiles, ¿no? Entonces los periodistas que están en los grandes medios, la prensa escrita, la radio, la televisión, grande, ¿no?, para poder trabajar y mantenerse ahí, lo único que tienen que hacer es callarse la boca y hacer lo que el patrón les dice, porque el patrón o el dueño o los dueños de la empresa negocian con los gobiernos de turno y por lo tanto pues los periodistas están obligados, tienen como deber no fiscalizar, no investigar al gobierno de turno, al partido de turno, a determinados congresistas, porque ellos son los que generan los grandes contratos y los grandes negociados con los grupos de comercio, los grupos económicos que están vinculados al medio de comunicación social. Y esto se ha demostrado aquí en el Perú patentemente, pues, absolutamente de manera patente. Por eso es que tenemos medios de comunicación social aquí en el Perú que lamentablemente son una desgracia nacional. Son una desgracia nacional porque ustedes prenden la televisión, todos lo hemos visto en las noches, los noticieros lo que nos traen es sangre, lágrimas, accidentes, temas policíacos, sino farándula y nada más. Política, unas cuantas líneas por ahí, a informar lo que le conviene al medio de comunicación y se acabó el tema, ¿no? Entonces, por eso es que se han animado a lanzar muchos candidatos conocidos como candidatos de derecha, se han animado a lanzarse porque saben que tienen pactos pues con determinados grupos de poder y que estos grupos de poder les facilitan los medios de comunicación y con eso pueden sorprender y pueden engañar y pueden estafar una vez más al electorado, ¿no? Entonces ese es el esquema de trabajo que nosotros hemos venido elaborando desde el punto de vista politológico, o sea, académicamente esto se ha confirmado en los hechos reales. Entonces cuando nosotros hacemos el análisis de qué es lo que está pasando en nuestro medio, se confirma esta tesis general que acabo de mencionarles. No se olviden de llamar, amigos, 717-8482, 717-8483 y toquemos los temas. A ver, tenemos aquí en mesa 4 diarios, tenemos Diario 16, tenemos La República, tenemos Perú 21, tenemos el diario La Primera. En el diario La Primera aparece en primera plana el señor Luis Castañeda Locio y le dice el diario La Primera, ya pues habla, le dice, emplazan a Castañeda, ¿no? Todos esperan la palabra del exalcalde ante escándalo de pago por candidatura de Rosa Núñez.
ella está dispuesta a renunciar, pero Solidaridad Nacional la ratifica. Sí, señores, Castañeda Alosio ya habló, él dijo que sí ha recibido el aporte pues, de la señora, ¿no? O sea, Castañeda Alosio al decir eso, que la ratifique en el cargo y que sí ha recibido el aporte de Rosa Núñez, implica que este señor no tiene vergüenza alguna, no tiene reparo alguno en que le subasten sus vicepresidencias, ¿no? Si tú le ofreces dinero a Castañeda, Castañeda te protege, te ampara y tú eres un hombre honesto y decente en la óptica de Luis Castañeda Alosio, ¿no? Y todavía ha tenido la flema, Luis Castañeda Alosio, la flema de atacar a otros candidatos. Ha atacado a Ollantumala, ha atacado a Toledo y otros más, ¿no? O sea, aparte que el señor dice, sí ha recibido la plata, pues sí ha recibido, ya está ahí la plata, ahí. ¿Y qué va a pasar? Ya recibí pues la plata y la voy a utilizar, ha dicho él en la campaña, la voy a utilizar en la campaña, pues ya la recibí y la ratifico la señora, ¿no? Entonces con eso está diciendo, pues me gusta la plata, pues hermano, me gusta la plata y si alguien ofrece 2 millones por la vicepresidencia, la saco a Rosita y pongo a otro, ¿no? Esa es la línea principista del señor Luis Castañeda Alosio. Y él sigue campante, tranquilo, a él no le entran balas, ni a él ni a su entorno, ¿no? El diario Perú 21 aparece la foto en una toma cerrada, ¿no?, de Jorge del Castillo Gálvez y dice, lo quieren limpiar, pero qué pena que a Gladys Echaíz, la fiscal de la Nación, conforme en este programa a ustedes les adelantamos los temas, porque estas son noticias de hoy día, pero ustedes al escuchar el programa de ayer de Yo Opino, ustedes estaban enterados un día antes de lo que los diarios van a informar al día siguiente conforme estoy dando cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, recién el diario Perú 21 se encarga de meterle unos cuantos chicotazos a la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, ¿no? Dice, el fiscal de la Nación se apura para salvar candidatura de Jorge del Castillo. ¿Ah? Repito, fiscal de la Nación se apura para salvar candidatura de Jorge del Castillo. Según este medio de comunicación, entonces, esta fiscal de la Nación es parte de la corrupción. Es parte de la corrupción, es parte de la mafia. Está clarito, lo vuelvo a repetir, lo que dice la primera plana del diario Perú 21, la primera plana del diario Perú 21, que ustedes ya la han chequeado, por cierto, estimados amigos, fiscal de la Nación se apura para salvar candidatura de Jorge del Castillo. O sea, la compañera Gladys Echaíz está jugando también su pelota a favor de los compañeros, en especial de Jorgito del Castillo, ¿no? Lo quieren limpiar, sigue diciendo en la primera plana. Gladys Echaíz dice que en los próximos días concluirá investigación abierta al ex premier por presunto negociado con Petrolera, pese a que no se le levantó secreto bancario. Si lo exculpan antes del 16, podría encabezar la lista del APRA. O sea, ya sabemos y estamos notificados, amigos, que si la fiscal de la Nación exculpa a Jorge del Castillo antes del 16 de enero, es porque la compañera está obedeciendo las consignas de Alan García o las amistades, en todo caso los vínculos estrechos con Jorge del Castillo, para que Jorgito pueda encabezar sí o sí la lista parlamentaria del APRA. Nosotros lo hemos visto a Jorge del Castillo en la mañana